Estás escuchando Eterno Podcast. Hola, bendiciones, bienvenidos a este episodio de Eterno Podcast. Estamos bien felices de que nos acompañes en el inicio de este proyecto que Dios puso en nuestros corazones. Creemos que cada una de las personas que nos escuchan van a ser bien bendecidas por el Señor. Mi nombre es Suri y me acompaña mi esposo Dimas. Hola, bendiciones a todos los que nos escuchan. Y déjame decirte que es un privilegio para nosotros el que nos permitas formar parte de lo que escuchas, de que nos permitas formar parte de lo que consumes para edificar tu vida. Es un honor para nosotros estar aquí en tu teléfono, en tu televisión, en tu computadora, donde sea que nos sintonices. Muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de arrancar con este proyecto, con Eterno Podcast. Queremos bendecir tu vida, queremos fortalecer tu espíritu con cada uno de los temas, con cada uno de los episodios que el Espíritu Santo nos regale para ti. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con este primer episodio, con este primer tema que la verdad está muy bueno. Sí, el tema de hoy está muy bueno, está muy interesante y es acerca de cómo descubrir nuestro propósito. Yo creo que es una de las preguntas que como creyentes nos hemos hecho, pero también considero que aunque no seas creyente, hay personas, digamos en la vida secular, que se hacen la misma pregunta: ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Sin embargo, pienso que como creyentes, cuando llegamos al Señor, nuestros ojos se abren, nuestros oídos se destapan y Él enciende algo en nosotros que nos lleva a desear conocer para qué me creó el Señor. ¿Cuál es mi asignación en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Es verdad, cuando uno llega a Cristo, algo en el espíritu, algo en el corazón se enciende, que te lleva a buscar, que te lleva a intentar encontrar por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Es verdad que cuando el Señor llega a mi vida es trasladada de una forma automática de dirigirse a encontrarle sentido a cada una de las cosas que me pasan. Pero no solamente eso, sino que ahora mi espíritu sabe que hay una razón por la cual estoy aquí. Y es acerca, como mencionas, de lo que queremos hablar el día de hoy. Cómo descubrir mi propósito. Pero creo que antes de descubrir el propósito debemos entender dos cosas. Número uno, ¿qué es el propósito? Y número dos, tengo un propósito. Como primer punto, ¿qué es el propósito? Y es muy simple. El propósito es la razón, es el porqué, es el motivo por el cual estoy aquí. Entonces, es bien importante comprender que cada uno de nosotros ha sido creado, ha sido formado, ha sido soñado, ha sido pensado por Dios desde la eternidad para cumplir una asignación en específico, en el tiempo específico en el que ha sido colocado en esta tierra. Sí, y es importante también recalcar que el propósito que Dios te dio no nada más bendice tu vida, sino que bendice la vida de tu familia, la vida de los que vienen después de ti, la vida de los que te rodean. Dios es tan bueno que el propósito no solamente es de bendición para uno, sino que es de bendición para muchos. Cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene una asignación especial y como bien lo mencionabas, Dios desde la eternidad te pensó, te soñó, te trajo a existencia y te dio esa asignación, esa encomienda por la cual hoy tú y yo estamos aquí en esta tierra. Y es importante que lo sepamos, que lo busquemos y sobre todo que lo llevemos a cabo, porque muchas veces sabemos que tenemos un propósito, pero lo dejamos para después, o no es tan importante, o como estoy bien. Sin embargo, Dios siempre tiene cosas mayores para ti y en la medida en que vas descubriendo tu propósito, pues te las va entregando y vas viendo su favor en tu vida. Así es, entonces ahí tocando ese punto, entendemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito y esa era la segunda pregunta o el segundo punto que quería tocar en este inicio del tema, que es, ¿tengo un propósito? Así es, Dios nos formó a cada uno de nosotros por una razón en especial.
Cada uno de nosotros es importante dentro de los planes del cielo para este tiempo. Y eso es necesario saberlo, es necesario creerlo y necesito apropiarme de ese pensamiento antes de buscar descubrir cuál es el propósito de mi vida. Porque vivimos tristemente en un mundo o en una cultura donde el enemigo busca aplastar, busca destruir y busca que nos desenfoquemos de esto. El enemigo busca distraernos y busca que no cumplamos esa misión. Entonces, ¿cómo lo hace? Con palabras hacia ti como eres un error, no vales, no sirves, eres un accidente. Todo este tipo de comentarios hacia tu persona va menguando poco a poco el ánimo y quizá la fe de creer que verdaderamente tienes una razón por la cual existes. Entonces, antes de descubrir tu propósito, es necesario que entiendas que el propósito es la misión que debes cumplir, pero que tú también, aunque te sientas señalado, aunque te sientas frustrado, aunque a veces te sientas que no es posible que tengas algo más que dar, debes de creer, debes de introducirlo en tu espíritu, que el Señor te ha formado con una misión especial. Aunque te sientas la persona más menospreciada de todos los tiempos, aunque muchos se hayan burlado de ti, aunque muchos hayan intentado pasar sobre ti, déjame decirte que Dios no se olvidó de ti al momento de formarte. Dios te creó con un propósito. Sí, hay algo que a mí me gusta recordar mucho y es, si sigo respirando, mi propósito sigue vigente. Dios sigue teniendo un propósito conmigo. Entonces, si tú, como mencionaba mi esposo, te has sentido que, la nombre, no la hago, sigues en esta tierra, sigues teniendo un propósito de parte de Dios. Y es cierto, el mundo, la cultura en la que a veces nos desarrollamos, el alrededor en el que hemos vivido, nuestra infancia o incluso nuestro presente, crean argumentos en nuestra cabeza, palabras que nos han marcado, que nos han señalado, crean argumentos en nuestra cabeza que nos hacen pensar que es imposible que Dios me pueda usar a mí. Es imposible que tenga Dios un plan para mi vida. Es imposible que lo que el Señor dijo que iba a hacer conmigo suceda, porque quizá Dios te ha hablado y te ha dicho planes grandes que tiene para tu vida, pero tú has pensado que no, o sea, es imposible, es mucho lo que Dios ha hablado de mí y te sientes limitado en las capacidades, pero el propósito que Dios tiene para tu vida no es en tus capacidades, ni es en tus habilidades, ni es en tus fuerzas. Y cuando mi esposo mencionaba acerca de esas palabras que a lo mejor han marcado tu corazón, tu vida, el momento en el que hoy vives, me acordaba mucho de la historia de Gedeón. No sé si tú conozcas a Gedeón, pero hoy quiero contarte así muy rápidamente en Jueces 6:15 lo que dice. Pero antes, déjame decirte que Gedeón fue un hombre al que Dios llamó para liberar a su pueblo. Pero cuando lo llamó para liberar a su pueblo, la respuesta inmediata de Gedeón fue en Jueces 6:15: pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Como mencionábamos, quizá te has sentido el más insignificante, el que no puede, el que nunca va a poder, el que no tiene habilidad ni capacidad. Pero ¿sabes qué? Esa habilidad y esa capacidad no depende de ti, depende de Dios obrando en tu vida. Sí, y mira la respuesta que Dios le da a Gedeón en el siguiente versículo. Dice el versículo 16: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow. Aquí vemos la vida de un hombre, de una persona, en este caso Gedeón, que se sentía poco, ¿no? Menospreciado. Que venía de un contexto en donde su familia probablemente no era la más acaudalada, probablemente no atravesaba el momento financiero más alto de su vida. Sí. Y también menciona la palabra que dentro de esa familia pobre de Manasés, de la tribu de Manasés, él era el menor, él era el más pequeño de la casa de su padre. Entonces aquí vemos varios argumentos en la cabeza de Sí. Gedeón, varios pensamientos que probablemente tenía. El vengo de una familia insignificante
y soy muy pequeño, ¿no? No puedo hacerlo. Y Dios le estaba dando un llamado importante. Estaba llamándolo a libertar a Israel de los madianitas. Que si vemos con atención el capítulo, los madianitas eran muchos. Incluso había amalecitas que se les habían unido, lo cual nos habla de que eran un ejército muy grande, ¿no? Muchos. Entonces, vemos la respuesta de Dios y le dice que Él estará con él y que derrotaría a los madianitas como si fuera un solo hombre. Entonces aquí vemos que no se trata de las capacidades, no se trata del contexto económico, no se trata de cuánto puedo yo en mis posibilidades, cuánto puedo yo en mis fuerzas lograr un objetivo, ¿no? Aquí vemos que al final el que hace la obra, el que activa con su palabra las cosas es el Señor, porque no fue hasta que Dios, pum, soltó la palabra que en Gedeón Sí. se activó esa parte, ¿no? De guerrero y se activó esa parte de poder vencer al enemigo, en este caso los madianitas. Sí, y eso es algo que me encanta de cuando eres dirigido por Dios, porque te das cuenta que las cosas que sucedieron es sí o sí lo hizo el Señor. Es imposible que en mis fuerzas, en mis habilidades, en mis capacidades sucedieran las cosas. Y así fue como pasó con Gedeón. Era imposible que por él mismo y con el número de personas que llevaba para vencer y para liberar al pueblo lo lograra. O sea, era una imposibilidad, pero en las manos del Señor fue posible. Pero como mencionabas, es bien importante que cada uno de nosotros le entregue al Señor esos argumentos que quizás han marcado nuestra vida y nos han detenido a caminar en la búsqueda del propósito de Dios para nosotros. Es bien importante que tú y yo tengamos un corazón dispuesto a recibir la instrucción del Señor para nuestra vida. Como también mencionabas, o sea, no era cosa sencilla lo que el Señor le había llamado a hacer, no era como, ay, vete a las tortillas y fórmate, era ve y libera al pueblo. Y en la condición en la que estaba su vida y su corazón en ese momento, no era cosa sencilla. Sin embargo, como ya platicamos, es Dios el que nos da la habilidad, la capacidad y el poder de hacer las cosas en su nombre. Así es, entonces aquí vemos como primer punto importante a tomar en cuenta de cómo descubrir mi propósito es derribar, es echar fuera todo argumento, echar fuera todo pensamiento que el enemigo haya intentado sembrar en Sí, nosotros, todo pensamiento de no puedo, todo pensamiento de no valgo, todo pensamiento de quizás soy poca cosa, ¿no? sí. Aquí vemos que es Dios el que nos da la facultad y que es por medio de la palabra de Dios que se activa en nosotros la habilidad para poder cumplir ese propósito que nos dio. Amén. Es bien importante que este primer punto lo tengamos en cuenta, porque si tú y yo tenemos argumentos en nuestra cabeza, si tú y yo seguimos teniendo esas marcas en nuestro corazón que no hemos llevado al Señor, pues nos va a limitar mucho a poder obedecer la instrucción que Dios nos ha dado. Incluso yo creo que a veces llegan o llegamos personas nuevas a conocer de Cristo y por cosas que sucedieron en tu pasado dices, no soy hábil, no soy capaz, no estoy apto para realizar lo que Dios me llama a hacer. Es imposible que Dios quiera hacer cosas conmigo. Sin embargo, quita esos argumentos de tu cabeza, entrégaselos al Señor, porque sí es posible que Dios haga cosas contigo, sí es posible que Dios te use y Dios quiere hacerlo. Así es, déjame orar por ti rápidamente en este primer punto, ahí donde estás. Centra tu atención en el Espíritu Santo y vamos a hacer esta pequeña oración. En el nombre de Jesús, Dios, nos presentamos delante de ti Sí, y Señor. hoy cancelamos toda palabra que hemos creído y que hemos permitido que el enemigo introduzca en nuestra mente. Hoy echamos fuera todo pensamiento Amén. de menosprecio, hoy echamos fuera todo pensamiento, todo argumento que nos ha Sí. estado limitando a caminar hacia el propósito que tú nos has entregado desde la eternidad. Hoy Amén. creemos tu palabra, hoy creemos lo que tú dices acerca de nosotros y nos apropiamos de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y ya que atravesamos este punto en el que le entregamos al Señor esos argumentos que estaban en nuestra cabeza y que nos impedían realizar o caminar hacia el descubrimiento de nuestro propósito en Él, pasamos a lo que consideramos que es el segundo punto, que es sobre encontrar ese propósito. Pero tenemos una pregunta.
en este punto, y es, ¿cómo voy a encontrar si no busco? Tú y yo necesitamos buscar nuestro propósito, pero la búsqueda no es en cualquier lado. No vamos a buscar nuestro propósito en la tienda que tenemos al lado, no vamos a buscar nuestro propósito a lo mejor en el cine, no vamos a buscar nuestro propósito a lo mejor viendo nuestra red social favorita, sino que hay un lugar específico en el que tú y yo tenemos que buscar para poder encontrar. Es verdad, no podemos ir a las tortillas o ir a cualquier parte, ¿no? A tratar de encontrar nuestro propósito. ¿Dónde voy a encontrar mi propósito? ¿Dónde puedo apropiarme o descubrir esa razón por la cual existo? Pues muy sencillo. Lo encontramos en quien nos lo dio. Amén. ¿Y quién nos dio ese propósito? El Señor. Dios nos ha vestido de un propósito, nos ha vestido de un por qué estoy aquí. Y es en Él, solamente en Él, donde puedo encontrar ese propósito. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 8, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que a la puerta llama, se le abrirá. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos al Señor invitándote, acercándose a ti y susurrando a tu oído, busca, busca, busca. Y obviamente busca en Él. Amén. Solamente en Él podemos encontrar la razón por la cual estamos en esta tierra. ¿Y cómo busco en Él? Muy simple. Necesitamos ser intencionales en nuestro tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Si es Él el que me va a decir cuál es mi propósito, si es Él el que me va a indicar qué debo de hacer, si es Él el que me va a decir hacia dónde debo moverme, entonces necesito centrar mi mirada, mi atención y mi tiempo en Él. Necesito invertir tiempo valioso y tiempo de calidad en su presencia para poder encontrar, para poder descubrir esa razón por la cual existo. Y es en esa constante búsqueda que el Espíritu Santo va a revelar a tu espíritu la razón por la cual estás aquí. Podemos hablar de la oración. Es importante buscar a Dios a través de la oración y es por medio de esta donde muy probablemente logremos encontrar el propósito que el cielo nos ha entregado. Porque es en la medida en la que tú buscas al Señor todos los días, que inviertes tiempo, que le das tiempo de calidad, que le das tu atención, Sí. donde el Señor trae respuesta. Cuando estás orando, cuando estás intimando con su espíritu, probablemente o no probablemente, estoy seguro que Dios va a revelar a ti ese propósito que te ha dado. También puede ser a través de la palabra, también en la palabra Dios nos habla. Es necesario leer la palabra, es necesario buscar a Dios por medio de la Biblia. Creemos como cristianos, como hijos de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el consejo de Dios. Amén. Y si la Biblia es el consejo de Dios, la Biblia es la dirección de parte de Dios para mí. La Biblia me dirige. Y si estoy buscando hacia dónde ir, en este caso en el propósito, estoy buscando mi propósito, la Biblia me va a dirigir. Es el consejo de Dios el que me va a encauzar y el que me va a introducir hacia mi propósito. Amén. Y ahorita que estabas platicándonos de esto, el Señor traía a mi corazón la parábola de la moneda perdida, que la podemos encontrar en Lucas 15:8, y muy rápidamente te voy a leer el versículo 8 y dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Cuando yo leía esto dije, ala, sí es cierto. La lámpara puede simbolizar, significar la palabra de Dios, y el que tú y yo vivamos alineados a su palabra. Cuando me habla de barrer la casa, me habla a mí de mantener mi casa, mi vida, mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo limpio, en santidad. Y cuando tú y yo estamos viviendo esa vida en orden a la palabra del Señor, viviendo en santidad, haciendo lo que le agrada, por consecuencia tú y yo vamos a buscar con cuidado hasta encontrar eso valioso que es el propósito. Aquí nos ilustra que era una moneda y ella tenía 10. Y a lo mejor tú dices, ay, si tenía 10, ¿para qué buscaba la que se le perdió? Porque era importante y era valiosa. Y en este tema lo podemos ver de esa manera. Tu propósito es importante y es valioso, pero tú vas a encontrar ese valor
hasta que tu vida esté alineada a la voluntad de Dios y se te revele lo importante que es la asignación que tú tienes en esta tierra. No es cualquier cosa por lo que tú estás aquí. No es, por como mencionamos al principio, una casualidad que tú estés aquí. Es una instrucción valiosa la que el Señor ha depositado en tu vida para que la puedas ejercer en este tiempo. En este tiempo hay necesidades de muchas cosas. En este tiempo necesitamos que jóvenes, que adultos, que ancianos, que niños se levanten y cumplan con el propósito de Dios en esta tierra. Así que no menosprecies ni tu edad, ni tus capacidades, porque en la búsqueda del propósito de Dios es valioso que tú lo encuentres. Así es, y ese punto de alinearnos a la voluntad de Dios también nos encausa hacia el propósito. Sí. Porque cuando yo camino en santidad, en integridad, cuando yo busco su palabra, busco su presencia, me alineo Sí. a su voluntad. Y el propósito de Dios es la voluntad de Dios para Sí. mí. Entonces, si yo estoy interesado en descubrir mi propósito, estoy interesado en hacer y cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, no puedo enfocarme solamente a qué debo hacer, qué necesito hacer, qué me pide Dios que haga como una misión, como una tarea especial, sin antes ver mi vida, ver mi condición, ver qué estoy haciendo, ver qué estoy mirando, ver cómo me comporto, Sí. ver de qué manera hablo. Tengo que procurar que eso también esté alineado a lo que Dios espera de mí. No puedo solamente caminar hacia un pastorado, no puedo caminar solamente hacia el llamado apostólico, hacia el llamado de evangelista, sin antes procurar vivir en integridad para Dios. Eso es esencial. La forma en que vivo, la forma en que me comporto, también me encausa hacia ese propósito, porque me da gracia delante de Dios y me da gracia delante de los hombres. Dios me abre puertas cuando yo estoy viviendo en santidad, en integridad. Dios me abre puertas, Dios me da oportunidades que antes no tenía, y su espíritu me introduce hacia esa temporada de cumplimiento. Y ahorita que mencionabas acerca de la moneda, es interesante ver lo que decías, ¿no? Que esta mujer tenía más monedas, pero era valioso. Sí, era valiosa para ella esta moneda que se le había perdido. Así debemos anhelar el propósito de Dios. Sí. El propósito de Dios debe ser anhelado. Yo necesito interesarme en eso que Dios ha colocado en mí. Sí, así como lo mencionabas, es un todo, o sea, es un conjunto de todas las cosas. Sí es importante mi propósito, pero también es importante que yo busque a Dios. No puedo amar más el propósito de lo que amo a Dios, porque necesito amar primero a Dios y buscarlo a Él para poder encontrar ese propósito por el que Él mismo me creó y me trajo existencia a esta tierra. Entonces es un conjunto, es vivir la vida que le agrade, es amarlo a Él, y en la realización de las cosas voy a encontrar ese propósito que Dios tiene para mi vida. Así es, porque es más importante mi comunión con Dios que cualquier llamado, que cualquier propósito. Y con esto no estoy menospreciando el llamado que Dios nos ha dado, al contrario, estoy dándole el valor que tiene. Es muy importante que yo camine, que yo busque y que yo realice el propósito que Dios me entregó. Pero es más importante buscarlo a Él, es más importante desearlo a Él, es más importante ser íntegro para Él que cualquier otra cosa. Y hay algo que la Biblia menciona, y con esto quiero que cerremos este primer episodio, y lo vamos a encontrar en Marcos 16:15, y es un versículo muy conocido por todos. La Biblia dice en este versículo: y les dijo, id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia. Estamos interesados en encontrar nuestro propósito. Dios me ha hecho pastor, Dios me ha hecho evangelista, Dios me ha llamado como profeta, Dios me ha levantado como apóstol. Probablemente alguna de estas asignaciones se te ha entregado a ti, pero hay algo que necesitas hacer, y que eso es general, que esto es para todos. Para todos, y es la misión, la tarea, la labor que Jesucristo nos dio de ir y predicar su evangelio. Necesitamos ir por las personas que no conocen a Cristo. Necesitamos ir por aquellos que están deprimidos, que están en fracaso, que están en derrota, que están en desesperación, que el enemigo los tiene apoderados, los tiene prisioneros, cautivos. Necesitamos cumplir esta parte. Es importante, es importantísimo tu propósito, pero hay una tarea que necesitas cumplir constantemente, de la mano de tu propósito, de la mano de tu llamado,
Y es la tarea que Jesús nos ha entregado a todos por igual, sin importar que seas pastor, sin importar que apenas tengas un mes en el evangelio, sin importar que tengas 25 años o que tengas una iglesia de 1,000, 2,000, 10,000 personas. Es importante Sí. cumplir con esta parte. Si ya la cumples, es importante seguirla cumpliendo, y si no la has llevado a cabo, es importante que comiences a hacerlo. Necesitamos anunciar a Jesucristo, necesitamos llevar su palabra, necesitamos hablarles a las personas de lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz. Debemos ir por el perdido. Esa es nuestra primera asignación, la primera asignación que Jesús te da en este día, y es compartirle su evangelio a los que no lo conocen. Y lo podemos hacer en cualquier lado. No necesitas una plataforma, no necesitas un podcast, un micrófono, no necesitas ser conocido o aparecer en flyers, no necesitas nada de esto. Nada. Necesitas solamente un corazón dispuesto y la ayuda del Espíritu Santo, porque al Amén. final es Él el que hace la obra, ¿no? Al final Sí. es el que convence y trae a arrepentimiento a las personas. Entonces, Amén. lo único que necesitas es estar dispuesto. No importa que lo hagas en las tortillas, no importa que lo hagas en tu escuela, en tu trabajo, donde estés, a donde voltees, donde dirijas tu mirada, ahí hay necesidad de Cristo. Sí. Y de esta asignación, todos, como ya lo mencionamos, tenemos el honor de realizarla. Entonces, no te pierdas de esta bendición tan grande que es el poder ir y compartir la buena noticia a quien aún no la sabe. Imagínate que a ti nadie te hubiera compartido, imagínate que a mí nadie me hubiera compartido, pues quién sabe dónde estuviéramos hoy, pero gracias a Él hoy estamos aquí conociéndolo, cada día buscándolo más. Entonces aprovecha esa confianza que el Señor ha depositado en ti para que puedas ir y compartir la buena noticia con quien lo está necesitando. Así es. Entonces, como vimos en el tema de hoy, necesito despojarme, necesito quitar de mi mente todo pensamiento de menosprecio, todo pensamiento que me limita, que dice que no puedo. Sí, todo argumento, toda palabra mentirosa que el enemigo ha sembrado ahí en tu mente y en tu corazón. Es tiempo de que la entregues al Señor y puedas continuar en el descubrimiento de tu propósito. Y necesito buscar a Dios también, quien es el que me ha dado ese propósito, que es Él el que me ha colocado con una razón en este tiempo. Amén. Necesito buscarlo a Él, porque es Él el que da el propósito. Necesito interesarme en invertir tiempo en su presencia, en invertir tiempo en su palabra. Amén. Es solamente en Él donde puedo encontrar, donde puedo descubrir la razón por la cual estoy aquí. Y también necesito comprender que estoy llamado quizás sí a ser un pastor, a ser un evangelista, a ser una persona muy usada por Dios, pero necesito hacer la principal tarea o la primera tarea que Cristo nos ha dejado, y es compartir el evangelio. No importa, como te decía hace un momento, que tengas un mes, que tengas un año, que tengas 3 meses, 6 meses en la iglesia. Sí. Dios confía en ti. Amén. Dios te ha confiado esta tarea y Dios te da la facultad. Hoy, en el nombre de Jesús, se activa en ti la facultad de compartir eficazmente la palabra de Dios a todos los que te rodean. Hoy se activa en ti por medio del Espíritu Santo. Se enciende un carbón en ti, en tu boca, y todo lo que hablas es inspirado por Dios, y todo lo que hablas produce vida, y todo lo que hablas traslada a las personas de muerte a vida, de tinieblas a la luz de Cristo, a la luz admirable en Cristo. Y pues para terminar, una pequeña oración para bendecir tu vida con esto. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por todas las personas que Sí, Señor. nos escuchan, por todas las personas que se dieron el tiempo de sintonizar este primer episodio. Te pido que los bendigas y te pido que por medio de tu palabra, que por medio de tu presencia, estas personas descubran la razón por la cual han sido colocados Sí, Señor. en esta generación. Bendícelos en gran manera, Señor, y activa, despierta en ellos ese deseo por cumplir la tarea que les has dado de anunciar a Jesucristo, de anunciarte a ti, Señor, como el único Salvador, como el único que puede rescatar nuestra alma de la perdición. Los Amén, bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Eterno Podcast. Compártelo con alguien, puede ser de bendición para su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.